Bienvenidos nuevamente a un caso de NIF, donde finalizamos un ciclo de lo que hemos denominado el marco técnico normativo para las microempresas, con la compañía de nuestro amigo Edison Rojas, quien nos ha apoyado en los requerimientos que se podrían estar pendientes dentro de la comunidad contable, y que esperamos haya sido pues también de ayuda, de apoyo. Y entraríamos al final, al último, al de la implementación. Bienvenido nuevamente, Edison. Gracias, doctor Raimundo, nuevamente. Entonces vamos a dedicarnos hoy cerrar, como usted mismo lo acaba de mencionar, con el capítulo 15. Correcto. Capítulo 15 del decreto que establece pues, el marco normativo para Grupo 3. En un principio hablamos de que existían unos periodos, periodo de preparación, periodo de transición y el periodo de aplicación como tal para todo este proceso. El Grupo 3 inició igual que Grupo 1. Que el Grupo 1. Y nuestro aporte o nuestra inquietud era en que este Grupo 3 pues, o no había hecho nada o no ha comenzado, y pues habían unos plazos establecidos para hacer todo el trabajo. Correcto. Y que en última instancia pues hay que hacerlo porque es un marco normativo establecido por ley, por norma, y que pues nos exige. Que tenemos unos clientes básicos que va a ser el sector financiero, nuestros mismos proveedores, para este caso el Grupo 3. Entonces básicamente ya estamos en lo que llamamos el periodo de aplicación. Correcto. Y que nuestros primeros estados financieros deben estar generados el 1 de enero del 2016. ¿Sí? Entonces yo creo que podemos... Mira que creo que en esa introducción que has hecho hay unos elementos a destacar. El primero, el triste, que es que a estas alturas ya deberíamos estar aplicando de manera definitiva el marco normativo técnico. La realidad pues ha sido otra. Muchos han hecho caso casi que omiso a este tipo de situaciones. Esperamos que este espacio que tú muy amablemente impulsaste pues sea un nuevo motivador para que se implemente. En estricto rigor legal, el plazo ya pasó, que sería una situación que pues, tenemos que mencionarla. Pero en aras de que no se quede las cosas únicamente como una camisa de fuerza, pues y acogiéndonos a los viejos proverbios populares, es mejor tarde que nunca, ¿no? Y yo pensaría que cuanto antes empezar por implementar este decreto 2706, porque el mayor problema que tenemos es no tanto la no aplicación del decreto, son los vicios, las costumbres, los malos manejos que se le han dado a muchas cosas durante mucho tiempo, y que creo que es lo que realmente debe cambiar. Algunos llevan su contabilidad, pero no lo llevan, llamémoslo, en debida forma. La invitación a estas empresas es que empiecen a ajustar sus procesos. Muchas veces no se llevan en debida forma, no porque se quiera, es porque prácticamente el microempresario no está preparado para estos temas, y hace que la información no sea lo más confiable también. Bien, en unos casos oculta información, omite información, y el profesional que lo está asesorando pues obviamente no puede contar con todas las situaciones. Muchos de ellos son de carácter personas naturales, donde encontramos todavía más desorganización. Donde de pronto uno ya empieza a encontrar organizaciones cuando está con sociedades, pero digamos el punto más débil somos las personas naturales, donde tenemos más dificultades, ¿no? Pero efectivamente el año 2013 supuestamente era para prepararse, claro, salió en el 2012, 2013 era para conocerlo, difundirlo, prepararlo,
Personalmente yo realicé varias difusiones de este estándar, pero no hubo el eco y la acogida que uno estuviese pensando. Adicional a eso, tenemos el año 2014, el año de transición, ¿no? Y este 2015 ya debería ser el año de utilización plena, para no llamarlo solamente aplicación, sino utilización plena. Pero en aras de que no nos quedemos simplemente en la formalidad y en la legalidad, pues yo considero que entre más pronto se adecúen los procesos que estén funcionando mal, las costumbres que se estén realizando de forma indebida, y aquellos que no llevan contabilidad inicien cuanto más rápido puedan hacerlo, que era lo que hablábamos en el capítulo 14 de formalización, pues mucho mejor, porque el mayor beneficiado definitivamente va a ser el tema del microempresario. El microempresario es la labor en este caso del profesional contable que le guste este sector, tiene una labor bastante loable, porque tiene que culturizar, educar, darle a entender, y el microempresario, cuando definitivamente encuentra beneficios, le apuesta, que eso lo hemos visto en la mayoría de circunstancias. Pues toda empresa o este tipo de empresas que arrancan pequeñas y sí, claro, creciendo hasta que, bueno, el alcance del capítulo 15 como tal, pues se refiere a la adopción por primera vez. O sea, aquí hablamos también del famoso ESFA. Es correcto, aquí también tendríamos que hacer un balance de apertura, y este balance de apertura, para los que no han llevado contabilidad, empecemos por el caso más grave, el que nunca ha llevado contabilidad, pues es el trabajo más complicado, porque tiene que hacer un levantamiento de información para construir unos saldos iniciales, unos saldos de activos y de pasivos, y por diferencia, obviamente, lo que es la parte del patrimonio. Pero entonces, esa es la labor más complicada. El que ya ha manejado contabilidad tiene que entrar por evaluar los saldos que tiene en su contabilidad y verificar si esos saldos corresponden a la realidad. Entonces vamos a continuación a empezar como con unos pequeños tips de los rubros que más se manejan, que a pesar de que sirve lo que hemos dado en todo este curso, pero lo vamos aquí a concentrar en este capítulo un poquito más detallado, ¿no? Antes de iniciar ese tip, la microempresa también debe aplicarlo por una única vez. Es correcto, no se permite, todos los marcos solo se permite estar en él una única vez, o sea, la transición no es eterna. Y una única vez un marco, por ejemplo, si yo soy una microempresa y arranco con este marco normativo técnico, una única vez arranco con él. Pero si ya cumplo los requisitos para entrar a pymes, también la pyme me dice a mí, por una única vez aplica a pymes, que es el tránsito de microempresa a pymes. Y si esa pyme crece y se convertiría en grupo 1, que aplica plenas, también por una única vez pasaría de NIF pymes a NIF plenas. Obviamente, cada vez que va subiendo de rigurosidad, se va haciendo menos traumático el tema del paso, porque ya la empresa empezaría a adoptar una metodología que le sería mucho más sencillo estar en cada uno de esos grupos y de esos marcos técnicos. Sin salirnos del tema y viendo el paralelo con pymes, esa única vez la sección sería la sección 35. Es correcto, que sería el de pymes. Y para plenas, la NIF 01. Ese sería el orden correcto. Bueno, doctor, entonces yo creo que sería pues iniciar con esos tips diferentes que tienen que ver con esa adopción. Entonces empecemos como en el orden del balance. Empecemos con las cuentas de bancos, caja y ese tipo de cosas. Lo primero que encontramos son costumbres que se han desarrollado con el tiempo y que nos causan a veces dificultad asimilarlas,
por la costumbre, porque están como tan arraigadas, ¿no? Por ejemplo, una costumbre, no se registran consignaciones si yo no sé de quién son. Sí. Entonces, ese paradigma hay que romperlo. Si ya me consignaron, el dinero ya ingresó, entonces ya debo ingresar ese dinero, contabilizarlo como un dinero recibido, y en una cuenta específica, la que yo determine, voy a controlar esas consignaciones que no tengo por identificar. Pero hacer la labor de colocar ese dinero. Otra es la de los cheques girados y no cobrados, o cheques posfechados, que esa es otra labor. A veces tenemos en nuestra cabeza que girar un cheque significa que yo ya pagué. Y resulta de que no lo es así, lo hemos comentado. Un cheque es una orden de pago, no es un pago. ¿A quién le ordeno que pago? Le digo a mi banco que pague a quien presente el cheque. ¿Eso qué significa? Que si alguien no presenta el cheque, entonces es como si no lo hubiese pagado. En eso, de todas maneras, cabría análisis de situaciones puntuales donde de pronto yo sí podría demostrar que pagué y que la otra persona por algún motivo no cobró el cheque, como es el caso de la caducidad que tiene el título valor como cheque. En el caso colombiano, la caducidad son 6 meses, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones es donde yo debo estar pendiente, porque el girar un cheque, que normalmente ya estoy cancelando el pasivo, para efectos financieros no estoy cancelando el pasivo, porque no he pagado, es decir, solamente se generaría en el momento del pago real. Y es que las personas tienen los vicios de dilatar los pagos, ¿no? Entonces, es correcto, entonces con eso se toman unos días adicionales, pero en la contabilidad ya figura como pagado. Eso es lo que quiero manifestar o compartir, que en la contabilidad ya figura como no pagado, pero en la realidad están como postergando ese pago, ¿no? Incluso algunos, después de entregarlo, llaman a su cliente y dicen: no lo consigne hoy, consígnelo pasado mañana, porque en el momento de hoy tengo todo ese tipo de cosas que se hace. Básicamente el cheque se ha convertido en una herramienta de dilación del pago, de prolongación. Hay otros mucho más aventados, mucho más arriesgados, donde lo que hacen es entregar el cheque, esperar a que haga canje, el banco lo devuelve, ¿no? Y con eso se ganan a veces 2, 3, 4 días adicionales mientras se hace toda la gestión, ¿no? Nuevamente a veces se le reexpide el cheque, y toda esa figura hace o busca prácticamente dilatar los pagos. Y en los cheques posfechados, pues la misma razón, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación bastante común en ese sentido. ¿En cuentas por cobrar, por ejemplo? En cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar clientes, la mayor dificultad que tenemos pues es confundir que solo registro la cuenta por cobrar cuando facturo, sabiendo que lo correcto es cuando ocurre el hecho. Y eso mismo ocurre tributariamente, y eso lo podemos observar alrededor de la norma tributaria. Cuando se lee, se entiende específicamente. La factura siempre ha sido un sistema de control. El problema es que si yo ya registré, prima la contabilidad al documento, ¿no? Y eso también lo permite el estatuto tributario, que es el hecho. Además, yo cuando transferí los bienes, ya lo hice; cuando presté el servicio, ya lo hice, y ese es el tema. Ahí también hay un juego en esas cuentas por cobrar clientes, donde muchas veces los clientes dilatan recibir la factura para ganarse unos días adicionales de plazo. Porque para mí es cuentas por cobrar, pero para el otro es cuentas por pagar, y todo el mundo busca como postergar con algunos hechos económicos que a veces se pierde como la relación en eso. Entonces ahí podemos también tener en cuenta. Pero la cuenta por cobrar que más duele en el microempresario es la cuenta por cobrar a sí mismo. Yo con yo. ¿No? Exactamente. Entonces empiezan a retirar un dinero de la empresa, del negocio, y se lo llevan. Eso no es un gasto, se queda pendiente de cobro. Resulta que supuestamente se va a cruzar con utilidades,
cosa que a veces la mayoría de la situación nunca ocurre, y tenemos una cuenta por cobrar insoluta, es decir, nunca se va a pagar. Entonces eso, en el sentido de la microempresa, en el sentido financiero, no existe una cuenta por cobrar. Entonces ese es el punto, digamos, que a veces duele mucho, porque si yo castigo esa cuenta por cobrar, en algunos casos se nota que el patrimonio se disminuye significativamente, que es lo que realmente está ocurriendo. Un signo de iliquidez de la empresa es que, a pesar de que tiene activos, no tiene plata, y cuando vamos a ver dónde está la plata, está en cuentas por cobrar propietario de la empresa. Y ahí es donde entraría negocio que no está en marcha. Es posible que eso ¿no? le puede llegar a generar eso, o que entre en problemas de liquidez la empresa, que es como el primer síntoma, ¿no? Cuando una entidad empieza a usar mucho el endeudamiento, empieza a usar mucho el sobregiro, o empieza a postergar mucho los pagos porque no tiene dinero, esos son, llamémoslo, como indicios de que algo no está andando bien. Puede ser normal en el caso de que la empresa dé muchos plazos y le toque pagar más cercano, pero de definitiva son indicios que hay que empezar a mirar dónde es que está el problema. Y a veces, como empresarios, queremos no escuchar a nuestro asesor, a nuestro contador, ¿no?, que se desgasta diciendo, pero es que el problema es porque usted lleva la plata, pero la persona no quiere escuchar ese tipo de cosas, y a veces es necesario seguir insistiendo. En conclusión, este punto es el que más insisto yo que se tenga en cuenta, porque es una de las situaciones que con mayor frecuencia generan problemas en las entidades. Y las estadísticas son demasiado duras, yo insisto mucho, y es que lamentablemente la realidad dice que esta práctica no es adecuada, y es que el 90% de las empresas no alcanzan a durar 10 años. Normalmente el promedio está en 5, unas muy pocas van hacia 10 años. Y en 5 años, entonces el empresario crea una empresa, se desgasta, se quiebra, crea otra empresa, se desgasta, se quiebra. Entonces la primera la abrió a nombre de él, la segunda la abrió a nombre de la esposa, y no entiende que el problema no es el negocio, el problema son sus costumbres en el manejo financiero. Y que dentro de los tips que manifestábamos hace detrás de cámaras, digámoslo así, hay algo fundamental que debe suceder antes de ese balance de apertura, que partiendo pues de ese periodo de preparación, pues si hubo un diagnóstico, listo, pero hay algo que debe existir antes del balance de apertura que realmente va a determinar las pautas, guías para ese balance de apertura, y que corresponde a las políticas contables. O sea, yo no puedo hacer un balance de apertura o no puedo medir impactos si no tengo previamente esas políticas contables, porque no nos da nuevos tips con respecto a esto de políticas contables, y luego continuamos con la... Correcto. Las políticas contables son la carta de navegación para una empresa, son las reglas del juego, son la metodología que la empresa se coloca para poder trabajar. Las políticas contables normalmente están diseñadas de forma macro, es decir, cómo voy a reconocer, medir y revelar el efectivo y equivalentes, los inventarios, las inversiones, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Pero eso va a requerir adicionalmente unos procedimientos dentro de la empresa. Es decir, para poder cumplir con esas políticas, yo voy a necesitar organizarme dentro de la empresa. Y ese organizarme dentro de la empresa normalmente siempre conlleva buenos beneficios. Entonces, ese es un punto muy importante también para tener en cuenta. Y realmente un microempresario no necesita muchas políticas. Mira, con unas políticas de dividendo, de efectivo, equivalentes de efectivo, con unas políticas de cuentas por cobrar definidas, con unas políticas de inventarios bien manejaditos,
¿no? Que lo que estamos haciendo, ya dimos las de disponibles, ya dimos las de cuentas por cobrar, y mira que todo eso va generando políticas contables. Yo estoy manifestándolo por excepción, es decir, por error, porque si yo entrego la mercancía y facturo, que debería ser la política genérica, pues entonces tengo la información al día. El problema es la costumbre que entrego la mercancía, no facturo, y eso me genera adicional problemas de información financiera. Entonces no estoy cumpliendo con la política. Entonces tengo que buscar mecanismos para poder cumplir con esa política contable. Entonces, por eso queríamos como dejar este espacio que, a pesar de que repite algunas cosas que ya hemos dicho, quedaría como resumidito los principales aspectos a tener en cuenta para este tema, ¿no? Y que esas políticas son responsabilidad de siempre el propietario, la gerencia. El problema de la microempresa, Edilson, es el perfil de ese microempresario. Porque ni siquiera el microempresario, no nos digamos mentiras, que en las pequeñas y medianas empresas tampoco es que uno disfrute de muchas alegrías, porque realmente uno encuentra gerentes que saben muy bien su negocio, manejan muy bien la parte de mercadeo, de ventas, lo manejan perfectamente, pero en la parte financiera son bastante desastre. Y ese mal manejo, así como le pasa al microempresario, también le pasa a este otro tipo de empresas, ¿no? Y correcto, y ahí es donde el contador pues entra con un papel determinante para direccionar adecuadamente esta parte. Yo siempre digo que el contador que logre generar credibilidad con su cliente, ese cliente no lo deja ir. Eso yo lo he vivido durante muchos años, y podría hablarlo por experiencia. Precisamente eso es. Normalmente, cuando un cliente genera lazos de negocios con su contador, ese contador tiene, digámoslo, que puesto asegurado. El mayor problema es cuando no se dan. Y hay muchos microempresarios y empresarios de pymes que prefieren pagar un poquito más, pero seguir con su mismo contador. Cuando te dejan ir para que llegue otro con menos valor, yo siempre le digo a mis colegas, ese cliente no te merece. Búscate otro cliente. Posiblemente no sea fácil, pero búscate un cliente que te merezca. Porque es mejor tener poquitos clientes, pero buenos clientes. Y no muchos que de pronto no le aportan mucho a la vida, no solo profesional, sino también la personal, porque es que yo veo a mis colegas saltando matojos y estresados. ¿Por qué? Porque pues, si este cliente no te paga, él tiene unos compromisos personales y eso se vuelve una cadena que no tiene. Que lo mismo le pasaría como cualquier proveedor a nuestros clientes, ¿no? De ahí que se configura ese adagio que todo buen cobrador es mal pagador, ¿no? Entonces a veces ocurre eso que tampoco es lo óptimo, ¿no? La revelación de la transición debe quedar expresada en una nota. Es correcto. Financiera, en una nota a los estados financieros. Es correcto. Y eso ocurre en los 3 eventos. Es decir, de pronto no hay que comentar lo que estoy diciendo, que se manejaban los cheques de una manera y ahora otro. No, porque lo que se mira son efectos. Entonces se incluyeron partidas de efectivo que no estaban registradas, se incluyeron, se hizo depuración de los cheques girados y que todavía no han sido pagados. Ese tipo de cosas, manejarlo más bien así, ¿no? Se afinó la política contable en ese sentido. Por ejemplo, en el tema de inventarios es otro lugar donde hay muchísimos vicios. Y es, número 1, por el lado de la factura de venta, que se despacha, ¿no? O sea que salió el inventario, pero no hay factura de venta. Entonces, el hecho de que no se registre el ingreso tiene doble problema, porque no está el ingreso, no está la cuenta por cobrar, pero tampoco está el inventario y el costo de venta. O sea que ya son 4 problemas. Entonces, eso es lo importante de tener en cuenta de lo que estamos hablando, porque a veces lo vemos como ¿y yo qué ajuste hago? Entonces no es el hecho de qué ajuste hago, es afinar sus procesos
para poder determinar, porque si no, en cada uno de ellos va a tener dificultades, y al tener dificultades se está mintiendo, ¿no? Entonces, el no registrar cuentas por cobrar, el no registrar costo de ventas, entonces, mira, no registra el ingreso, no registra el costo de ventas, tiene unos inventarios inflados que son falsos, ¿no? Entonces, él mismo se está diciendo mentiras. Entonces, con base en esos estados financieros, no se pueden tomar decisiones, que es en últimas el objetivo, ¿no? Ahora, si por ejemplo en el costeo del inventario ya tiene problemas, porque nunca había incluido los descuentos, porque de pronto tiene otro tipo de procedimiento, entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Eso en cuanto a inventarios. Propiedad, planta y equipo. En la propiedad, planta y equipo, el mayor vicio que tenemos es que no tenemos inventario de la propiedad, planta y equipo. Es decir, tenemos escritorios, tenemos archivadores, tenemos de pronto aires acondicionados, tenemos fotocopiadoras en algunos casos, tenemos varios elementos de trabajo, ¿no? En la medida en que sea el microempresario, dependiendo de lo que tenga, algunos microempresarios también tendrán máquinas, ¿no? Yo me he encontrado incluso con equipos que tiene la empresa, ¿no? Y resulta que no son ni siquiera de la empresa, sino que son del socio, del fundador. Si son de la persona natural no pasa nada cuando es una persona natural, pero cuando es una sociedad, ahí sí tenemos problemas, porque lógico, entonces la persona está trabajando con un equipo que no está en su información financiera, por lo tanto no puede medir la efectividad de sus activos, que esa es otra cosa. ¿Para qué sirve hacer estados financieros? Pues para yo medir la efectividad, ¿no? Coloqué un patrimonio, entonces mira, estaría ocultando la rentabilidad de mis activos, porque con menos activos produzco más, y resulta que tengo unos activos que están ocultos porque no son de propiedad de la empresa, pero resulta que sí los controla. Ahí viene el tema del control, ¿no? Por eso los indicadores financieros hay que leerlos despacio, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué significa este tipo de cosas? Entonces ahí tenemos otros aspectos para manejar allí, ¿no? Perfecto. Otra cosa que se tiene también son intangibles cerrados. En estos días me encontré un microempresario que tenía derechos de autor, ¿no? Y yo dije, pero este señor, ¿qué clase de derechos de autor tiene? Entonces, se usan, resulta que es el socio el que le vende sus derechos de autor a la empresa, y resulta que el derecho de autor es de lo mismo, es un know-how, pero eso simplemente se hace es para generar gastos y disminuir la rentabilidad de la empresa y pagar menos impuestos. Entonces también se crean este tipo de figuras que no son adecuadas porque distorsionan la rentabilidad de la empresa. Otro caso que he visto, por ejemplo, es el caso de que una entidad pidió un leasing, ¿no?, a nombre de la empresa es la que paga el leasing, pero resulta que después la empresa paga, ese bien lo toma el dueño, y el dueño se lo alquila a sí mismo otra vez, todo en aras de generar gastos. Entonces, mira que todas estas costumbres de esas situaciones hacen pues de que, un momentico, estoy distorsionando totalmente la información. La realidad. Es correcto. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que pretende este periodo de transición y este balance de apertura? Que al igual que en plenas pymes o estas micro, bueno, reorganicemos. Si hay que hacerle una reingeniería a la empresa, pues hagámoselo. Puede ser que no le haga un 100% de reingeniería en el primer momento, pero bueno, ya le iniciamos y ya le empezamos a organizar. En los términos de la microempresa, formalizarse significa entrar a mirar procedimientos que van en beneficio de la empresa. Por eso mencionaba en la formalización empresarios que por falta de esa organización facturan mal, facturan lo que no es, eso se les demora el pago. Ahora dime tú, una persona que pase una factura, resulta que esa factura está incorrecta, y al pasar esa factura incorrecta se la devuelven, y de aquí a que se la devuelvan y él nuevamente la vuelva a volver a
a presentar para nuevamente entrar a aprobación. ¿Cuánto tiempo se demora todo eso? ¿Por qué? Porque no hubo una organización al inicio. Entonces, lo primero que tiene que hacer una entidad es, oiga, si a mí me van a aprobar una factura, ¿yo por qué no voy pasando una prefactura? Que me la aprueben y luego hago la factura. Entonces, son procedimientos que puede ir adoptando este tipo de personas para eso. Muchos de nuestros microempresarios trabajan con anticipos. Otra costumbre equivocada. Y equivocada, ¿por qué? No porque sea malo pedir anticipos, es que se manejan mal los anticipos. Y como se manejan mal los anticipos, entonces el microempresario termina gastándose la plata y no utilizando esos recursos en la prestación del servicio o en la venta de los bienes que tenía que le estaban encomendando. Normalmente esto ocurre sobre todo para los prestadores de servicio. Y esa costumbre también puede llevar al traste, porque a veces para poder cumplirle a una empresa que dio anticipo, tienen que buscar un nuevo cliente y hasta que no lo encuentren y que obtengan un anticipo, que con el anticipo de otro cliente hacen el trabajo del cliente que inicialmente ya había pagado. Entonces todas esas costumbres, porque ahí figura, tengo un anticipo en cuentas por pagar, sí, pero realmente lo que tengo, sí, es una obligación, pero ¿dónde está el dinero, el recurso? Y normalmente cuando vamos a ver, el recurso entró, o se gastó, o se llevó a cuentas por cobrar socios o propietarios. Y ahí es donde está realmente el mayor error de esta primera parte. Todo este balance de apertura nos conlleva una serie de ajustes, corrección de errores. ¿Qué hacer? ¿Por qué no damos como un preámbulo de qué es lo que se hace en esa plantilla, contra qué se lleva, contra qué cuenta se lleva esos ajustes o esas reclasificaciones, para que tengamos como mayor claridad en una forma muy sencilla de ese balance de apertura? Todo eso se lleva contra una cuenta común, ¿cierto? Correcto. Tanto de ajustes en activos como ajustes en pasivos. Entonces, el impacto que vamos a tener ahí. Como lo que estoy ajustando es el balance general. Correcto. Entonces solamente activos y pasivos. Entonces resulta de que la única contrapartida es el patrimonio. Y el patrimonio va a recibir las cosas a favor y las cosas en contra. Entonces el mayor problema que puede generarse es que los ajustes en contra sean peores y me disminuyan los activos, el patrimonio, perdón, ¿ya? Porque reduzco activos o porque aumento pasivos, que todo eso va en contra de la empresa. Pero yo pienso que la mejor manera es uno identificar, bueno, yo en qué situación estoy, de qué sirve que yo me oculte información, porque si no, no puedo adoptar medidas para poder salir adelante. Aritméticamente lo que se tiene es unos saldos iniciales, buenos o malos, unos saldos iniciales. Le hago unos ajustes y luego obtengo un nuevo saldo. Ese es en líneas generales lo que significa este proceso. Esos ajustes que estoy haciendo siempre van a ir contra patrimonio, y en algunos casos muy puntuales serían reclasificaciones o cambio de ubicación. Sería lo único allí en ese sentido. Entonces esa cuenta patrimonial normalmente la puedo tener plenamente identificada, porque no va a ser ni repartible ni nada. Se tiene que dejar como un rubro, digamos que estático y con miras hacia el futuro. De este proceso de apertura. Es correcto. Que debe quedar completamente documentado. Pues, y el sentido es lo que tú mencionabas hace un instante, del tema de la nota. ¿Cuál es el objetivo de la nota? Pues explicar precisamente esos ajustes que se le hizo a este balance, qué fue lo que pasó. Incluso el marco técnico, todos los marcos técnicos hay que expresar cuando uno no tenía contabilidad en debida forma. Eso es una de las cosas duras que a veces la ética profesional lo pone uno a tambalear, ¿no? Porque uno tendría que expresar que hubo errores. Tú lo manifestabas, errores. O sea, se manifestó. Voy a poner casos de errores muy comunes. Resulta que se entregó la mercancía en diciembre, pero se facturó en enero. Entonces, lógicamente, no está la cuenta por cobrar. Para efectos del estándar hay que incluir esa cuenta por cobrar y se genera. Al año siguiente, que ya quedó en el estado financiero del año siguiente, resulta que hay que retirarla porque eso correspondía a un periodo anterior.
el hecho de estar jineteando, porque no habría otra manera de decirlo, esos ingresos estaría cometiendo no solamente un error financiero, sino también un riesgo tributario latente que me pueden entrar a mí en algún momento a generar una posible sanción en ese caso. Estamos frente a un nuevo marco contable. Una empresa que inicia hoy, arranca en el 2015. Sí. Estamos en agosto del 2015. ¿Qué pasa con esto? Ya no tendría pues balance de apertura. No, tendría que iniciar de una vez ya con su balance, claro, ya a hacer sus operaciones común y corriente. Entonces, básicamente, y como para ratificar el objetivo de este tipo de circunstancias, es precisamente eso, que haya o casi que un borrón y cuenta nueva para hacer que las empresas manejen ese punto. ¿Cierto? Esperamos pues que este resumen que acabamos de hacer en esta sesión y todo este ciclo contribuya para que pues la comunidad contable tenga otros aspectos adicionales para que los mire. La ventaja de tener videos es que se pueden repetir las veces que uno quiera, adelantarlo o tenerlo, uy, mire, lo he visto hasta tal punto. Pues bueno, ya son opciones que las personas pueden llevarlo. Nosotros como entidad queremos agradecerte que tú nos hayas traído este punto a nuestra entidad para compartir, porque definitivamente sabemos que es una de las comunidades que donde más hay, pero donde menos se difunde el conocimiento, o porque no es muy alcanzable, o porque hay cursos muy caros. Y bueno, este es un aporte que le damos a todos nuestros muy estimados colegas. No, y nuevamente muchas gracias, y sé que el gremio contable, la comunidad contable va a estar muy pendiente, y simplemente es una fuente de información adicional. Es adicional. A todas las que ya tenemos. Perfecto. Entonces, muchas gracias nuevamente. A ti también, Edison, y los esperamos en un nuevo caso de NIF aquí en aprendenif.com.